buenas tardes. Vamos a comenzar el simposio auspiciado por Novo Nordisk, Perú. El tema que se va a tocar es interrelación entre obesidad y síndrome de ovario poliquístico, beneficios de la pérdida de peso. Tenemos el gusto de presentar a la doctora María del Pilar Navas, de Costa Rica. Ella es doctora en medicina y cirugía de la Universidad de Costa Rica, especialista en ginecología y obstetricia, sistema de estudios de posgrado, Universidad de Costa Rica, formación en endocrinología reproductiva, Universidad de Alcalá de Henares, España, y además es fellowship ACOM. Doctora Navas, un privilegio, bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes a todos los congresistas. Agradezco a todos y también al laboratorio Novo Nordisk por permitirme dar esta conferencia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la interrelación entre la obesidad y la poliquistosis ovárica. No tengo conflictos de interés. He dado conferencias a través de mi vida a estos diferentes laboratorios. Y el desarrollo de la conferencia lo vamos a hacer en 3 partes. 1, le puse el por qué, y ya les voy a explicar. 2, vamos a exponer un caso clínico. Y número 3, el advenimiento de nuevas moléculas. Porque estamos incluso ante una pandemia de obesidad o ante una endemia de la obesidad. Entonces, entre las adversidades de hoy día se van a esconder las nuevas oportunidades con nuevas terapias. Entonces, en el año 2005 había algunos artículos que mencionan que alrededor del 23% de la población adulta mundial estaba con sobrepeso o con obesidad. Y se estima que para el año 2030 la proyección es que haya 1.350 millones de personas o de pacientes con sobrepeso y 573 millones con obesidad. Esto implica una gran carga clínica y de salud pública con comorbilidades a futuro y con mortalidad a futuro en estas pacientes. Todos sabemos que la obesidad trae muchas comorbilidades. Aquí está en esta diapositiva, ustedes pueden leer la cantidad de comorbilidades a las que nos puede llevar. ¿Y qué pasa o por qué este tema de obesidad con ginecólogos? Porque tenemos pacientes con enfermedades que son de disfunción ovulatoria, que tienen en la parte profunda un problema en su tejido adiposo, con disfunción hormonal, que no pueden perder peso, que por otro lado esto va a hacer que aumente mucho más la obesidad a futuro y por otro lado las comorbilidades. Entonces tenemos pacientes que nos llegan y nos dicen: doctor, es que no bajo peso, hago ejercicio, soy deportista, como bien, he tomado cualquier cantidad de medicamentos, quizás deseo tener hijos, y los pacientes tienen esta carga emocional de la obesidad y muchas veces no logran disminuir el peso. Y fíjense que esta obesidad se va a transmitir por lo que es la epigenética a su descendencia. Y por otro lado, en la parte de la vejez, también va a llevar con una carga física en la parte de la salud. Y nosotros no sabemos cuál es de todas las pacientes con poliquistosis que tenemos, cuál es la que se va a ganar la lotería, cuál es la que va a llegar a ser obesa, cuál es la que va a llegar a ser un problema cardiológico, de hipertensión, de diabetes o incluso de artrosis de rodillas por esta misma obesidad que tiene un trasfondo hormonal. Entonces tenemos que buscar cuál es la mejor herramienta. Así que vamos a hablar un poquito de los beneficios
de la pérdida de peso en estas pacientes con disfunción ovulatoria y qué es lo que ocurre en el tejido graso. Todos sabemos que la poliquistosis es la endocrinopatía más frecuente en las mujeres en la edad reproductiva. Hasta un 10% de las pacientes que tenemos frente a nuestro escritorio pueden tener una poliquistosis. Por otro lado, el 20% de la población general puede tener imágenes por ultrasonido de poliquistosis y la mitad de ellas van a tener alteraciones clínicas o bioquímicas de anovulación o incluso de hiperandrogenismo. En la parte de la infertilidad, el 40% de las causas es por anovulación, o sea, por disfunción ovulatoria. Como les decía, esto a futuro va a ser un problema de salud pública. La etiopatogenia no está realmente esclarecida. Se proponen diferentes mecanismos, el hiperandrogenismo, el hiperinsulinismo, los defectos genéticos, los factores medioambientales, pero hoy día se habla que hay una interrelación entre todas estas causas, que es lo que va a ser factor causal de la poliquistosis. Y si hablamos de la resistencia a la insulina, fijémonos aquí en la flecha donde yo voy. Esa resistencia a la insulina que se puede producir por un defecto genético del receptor de insulina, por un defecto de la fosforilación de este receptor o incluso por autoanticuerpos en dicho receptor, nos va a llevar a un hiperinsulinismo. Sabemos que en la poliquistosis hay una inversión del gradiente FSH-LH, vamos a tener aumento de la LH con una disminución a nivel del hígado de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esto va a hacer que haya un aumento de la testosterona libre que se va a traducir en un hiperandrogenismo. Por otro lado, este mismo hiperinsulinismo va a hacer que haya una disminución del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1 y de la proteína que lo está aportando. Y estos son dos mecanismos que tienen un efecto hipoglicemiante y un efecto anabolizante. Entonces, si nosotros tenemos estos dos factores disminuidos, vamos a tener un aumento de este hiperinsulinismo, un aumento de la obesidad con las comorbilidades posteriores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, que sabemos que pueden ser heterogéneas, que aquí están mencionadas, no vamos a poner mucha atención ahorita a mencionarlas una por una, el acné, el hirsutismo, la cantosis, la alopecia, pero recordemos que hoy día no hablamos tanto de eso, ni de tener una paciente poliquística leve, moderada o severa, sino de los fenotipos. Y los fenotipos, que son 4, A, B, C y D, van a ir variando de acuerdo al nivel de hiperandrogenismo que tenga, al nivel de disfunción ovulatoria y al nivel de la cantidad de ovario o de folículos polimicroquísticos que encontremos en el ultrasonido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aunque estos hallazgos no son estáticos, el fenotipo A y B es el que va a tener mayor compromiso metabólico, mayor obesidad total y abdominal, es la paciente que nos va a llevar a hacer una insulinoresistencia y que a futuro puede presentar riesgos para una enfermedad cardiovascular e incluso diabetes tipo 2. Si nos vamos aquí al tejido graso y nos vamos al tejido adiposo, vamos igual a seguirme con la flecha. Si vemos aquí el tejido adiposo, cuando lo tenemos en aumento, vamos a tener también un aumento en la cantidad de ácidos grasos libres. Esto va a hacer que a nivel de hígado aumente el colesterol total, disminuya el HDL, aumenten los triglicéridos y aumente la glicemia. Por otro lado, vamos a tener alteración de algunos factores como el fibrinógeno, dando una posición o un estado protrombótico. Y por otro lado, vamos a tener también un aumento de factores inflamatorios como son las citoquinas, sobre todo la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. A nivel de músculo, estos mismos ácidos grasos libres van a hacer que aumenten los triglicéridos y que por la misma hiperglicemia disminuya el glucógeno.
Y esto también va a tener efectos en la paciente, para que más adelante, cuando pase el tiempo, haya un daño a nivel endotelial por aumento de la reabsorción del sodio, e incluso tiene que ver el sistema nervioso simpático, provocando que la paciente pueda llevar a una hipertensión. Entonces, los riesgos a largo plazo no son solo, por ejemplo, tener una paciente con acné o con acantosis, sino que tenemos que recordar que esta paciente a largo plazo me va a hacer enfermedad cardiovascular, dislipidemia, aterosclerosis carotidia, va a poder hacer disfunción endotelial, hipertensión, e incluso va a tener un riesgo de hacer diabetes tipo 2 hasta 7 veces más. Entonces, la acumulación excesiva de grasa va a producir alteraciones en la regulación, en la metabolización y en la secreción de estas diferentes hormonas. Entonces, ¿qué ocurre en esta mujer poliquística? Fíjense este estudio que fue hecho el año pasado, justo vean, julio del 2021. Es un estudio europeo de la Universidad de Maastricht, y lo que nos va a hablar es la relación que hay causal entre poliquistosis y enfermedad arterial coronaria. Y es un estudio randomizado mendeliano. Eso es lo que ellos querían saber. Si la enfermedad arterial coronaria se producía per se por ser una paciente poliquística o por ser obesa. Entonces cogen y dividen a las pacientes en 3 grupos. Las que son con poliquistosis y tienen riesgo de esta enfermedad coronaria, las que tienen aumento en el índice de masa corporal con riesgo de la poliquistosis, o aquellas que tienen aumento del índice de masa corporal y riesgo de la enfermedad arterial coronaria. Cogen alrededor de 10.000 pacientes poliquísticas con alrededor de 103.000 casos control. Y lo que hacen es los estudios de los polimorfismos de los nucleótidos simples. ¿Y qué van a concluir? Que hay un común denominador. En realidad, las pacientes que tienen más o mayor índice de masa corporal, o sea, que son más obesas, van a tener más riesgo de enfermedad coronaria arterial. Pero que por el mismo hecho de tener poliquistosis, la mujer poliquística y que llega a ser obesa, va a aumentar la posibilidad de hacer la coronariopatía. Entonces, que hay que buscar estrategias para evitar estas complicaciones cardiometabólicas hacia la sexta década. La sexta década es a partir de los 50 años. Fíjense este otro que sale en el Congreso de Endocrinología llevado a cabo ahorita en junio de este año, junio del 2022, donde hay una conferencia y un debate sobre quién es el que ocupa, dicen ellos, el asiento del conductor en la mujer poliquística. ¿Es en realidad la insulina por el hiperandrogenismo o es por los andrógenos, por un hiperandrogenismo? Fijémonos aquí. Entonces, los que abogan porque es por un aumento de la insulina, dicen que desde 1998 las células de la teta en estas mujeres poliquísticas tenían una biosíntesis con aumento de la testosterona, y esto iba a hacer que hubiese mucha mayor insulina. Y fíjense que los que abogan porque es el aumento de los andrógenos, dicen que los cambios en la composición corporal de estas pacientes son las que llevan al hiperandrogenismo y por ende son causantes también de la poliquistosis. Y esto independientemente de que la paciente ya tenga algún problema genético o en su epigenética que tenga más posibilidad de hacer hiperandrogenismo. Entonces estamos ante que es la obesidad nos lleva al síndrome metabólico o es al revés, el síndrome metabólico nos está llevando a la obesidad. Fíjense en esta diapositiva los cambios endocrinológicos en la obesidad. Vamos a ver por glándula endocrina y su efecto. La mujer obesa, a nivel de páncreas, va a producir una insulina. En el tejido adiposo va a aumentar la leptina y va a disminuir la adiponectina. A nivel de hipófisis va a hacer que haya una disminución de la hormona del crecimiento
y una disminución de la respuesta a los estímulos de la prolactina. A nivel de las gónadas, vamos a tener una disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales con aumento del estrógeno libre y de la testosterona libre. A nivel suprarrenal, puede aumentar el cortisol urinario. A nivel gastrointestinal, sabemos que hay hormonas como la grelina que se produce ahí y puede estar disminuida, que nos va a dar saciedad. Y a nivel tiroideo, podemos encontrar incluso aumento de la TSH. Entonces, todo esto va a repercutir en la mujer. Y por eso, como ginecólogos, tenemos que hacer un manejo integral. Fíjense que aquí el Colegio Americano, en un estudio que hizo entre 1980 al 2014, solo en Estados Unidos, encontró una prevalencia de hasta 21% de pacientes con obesidad entre los 12 y los 19 años. Y aparte de la predisposición genética, del estado socioeconómico, del estilo de vida, hablan del rol del ambiente intrauterino. Y estas niñas que son obesas, no solo en la niñez, sino también en la adolescencia, van a tener mayor riesgo de hacer intolerancia a carbohidratos, mayor riesgo futuro de hacer hipertensión, un 9% más de riesgo de hacer síndrome metabólico, casi hasta un 40% más de hacer esteatosis hepática no alcohólica, apnea del sueño, complicaciones ortopédicas como las artrosis o las artralgias de rodillas e incluso desórdenes alimentarios por los mismos síntomas emocionales y depresivos que esto produce. Este estudio, llevado a cabo del año 2013 al 2021, que también fue presentado ahorita en el Congreso de Endocrinología de junio del 2022 en Georgia, Estados Unidos, donde comparan niñas de 13 a 18 años de 7 centros médicos académicos, que encuentran que hay dos subtipos diferentes de niñas o adolescentes con poliquistosis ováricas. Y hay unas que tienen un subtipo que ellos llaman metabólica o metabólico, y hay otro que es un subtipo reproductivo. ¿Y qué es lo que ocurre? El manejo va a ser diferente. Aquellas niñas que tienen un subtipo metabólico van a ser más obesas, van a tener más testosterona libre, van a tener un aumento de la hemoglobina glicosilada, de los triglicéridos, alteraciones de las enzimas hepáticas y de disminución de la HDL colesterol. Y que incluso las pacientes que tienen el subtipo reproductivo van a ser mujeres poliquísticas no obesas, pero van a tener todavía un aumento muchísimo mayor de la LH, van a tener aumento mayor de la testosterona más bien total, aumento de la androstenediona, y la testosterona libre no va a estar tan elevada. Fíjense en la obesidad que ocurre. En la obesidad, en cuanto a fertilidad, el aumento de la insulinoresistencia va a aumentar los síntomas de la poliquistosis. Es un círculo vicioso. Aumentan antógenos, aumenta grasa visceral, aumenta la insulinoresistencia y entonces aumenta la hiperinsulinemia. Y estas pacientes que son obesas y que están deseando concebir, muchas veces tienen una subfertilidad. Entonces, aquí les estoy presentando un estudio de cohorte danés de más de 3.000 mujeres que lo realizaron en agosto de 2020, justo en año de la pandemia, con 3.000 mujeres con ciclos menstruales normales, en donde vieron que aquellas con un índice de masa corporal mayor a 29, la concepción espontánea había disminuido. Y que a pesar de eliminar o corregir los posibles factores de riesgo, aquellas siempre con alto índice de masa corporal iban a tener un 4% menos de embarazo por cada aumento de unidad del índice de masa corporal. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte del caso clínico. Todos hemos tenido este tipo de pacientes. Paciente femenina de 36 años de edad, casada, sin hijos, sin abortos, con ciclos menstruales irregulares desde su adolescencia, que sin embargo en esa época consulta por acné
le recomiendan usar algún anticonceptivo hormonal y oral con acetato de ciproterona, y ella estaba feliz porque le mejoraba el cutis, le mejoraba sus menstruaciones y le servía para poder planificar. Cuando la EMA, no sé si recuerdan que hace unos años emitieron un warning por unas pacientes que habían estado usando por mucho tiempo el acetato de ciproterona y que habían tenido algunas complicaciones, ese warning o ese aviso de que hay que tener cuidado, en realidad pues no vamos a tocar aquí el por qué fue y que ya ahora se puede seguir usando, pero entonces digamos que esta paciente oye eso, entonces inmediatamente suspende su anticonceptivo, decide usar condón y no vuelve con su ginecólogo o ginecóloga. Ella lo suspendió espontáneamente. Al tiempo, reinicia sus oligomenorreas, el acné facial importante, pero agrega hidradenitis supurativa en la B del cuello, en axilas, intramamario, y al mismo tiempo inicia con cambios de peso corporal que lo atribuye al teletrabajo, está en la pandemia del COVID, los gimnasios están cerrados, está comiendo por ansiedad porque no sabe el futuro. Como es casada, decide junto con su esposo que ya la verdad es hora de planear hijos. Entonces vuelve al médico. Piensa que como tiene aumento de peso y que tiene ciclos irregulares, le va a costar quedar embarazada y ella desea un parto vaginal. Entonces, como siempre, la historia clínica va a ser lo más importante. Los antecedentes personales y los antecedentes heredofamiliares. Al preguntarle, encontramos una madre con una diabetes tipo 2, una abuela materna con una hipertensión arterial complicada, una dislipidemia en el padre, a pesar de ser delgado genético. Examen físico, un peso de 70 kilos, con un índice de masa corporal de 32, presión en 130/70, tallo pulmonar normal, hace mucho examen de mamas normal, las lesiones de hidradenitis, que aquí se las puse en esta imagen del centro, acantosis en axilas, en los nudillos de las manos, en la nuca, abdomen globoso, no tiene hepatoesplenomegalia, tiene una circunferencia abdominal de 96, un mínimo hirsutismo intraumbilical y en otras zonas. Sin embargo, ella nos cuenta que se había hecho depilación láser para disminuirlo, cosa que hoy día es muy común. Al examen ginecológico, vulva normal, vagina amplia, cuello sano, útero en anteversoflexión, anexos con un aumento en el tamaño máximo normal, y el colega le realiza el ultrasonido vaginal y encuentra que hay un aumento de volumen de los ovarios a expensas de múltiples folículos, todos menores de 10 milímetros, más de 10 en cada ovario y con aumento del estroma ovario. Le realiza exámenes, tenemos una inversión de la relación FSH-LH, tenemos las pruebas tiroideas normales, al hacer el perfil lipídico, un colesterol de 244, un HDL un poco bajo en 45, un LDL alto, 155, triglicéridos en 320 con un índice de Castelli de 5.1. Todos sabemos que tiene que ser menos de 4.5. Una glicemia en 114 y una glicosilada en 4.9. A nivel de las pruebas de función hepática, solo tiene la gamma-glutamil en 54 y las transaminasas y fosfatasa alcalina normales. Mientras la paciente se cambia, el ginecólogo sabe qué le va a recetar. A veces creemos que tenemos todo en nuestras manos, y no es así. Entonces inicia y dice, bueno, los cambios de estilo de vida, que es lo inicial siempre, le agrega una rosuvastatina, le agrega metformina, y como desea embarazarse, inicia un citrato de clonazepam. Sin embargo, ocurre esto. La paciente no baja de peso a pesar de las medicaciones. El médico no le puede subir las dosis porque no las tolera y no ha quedado embarazada. Entonces tenemos que enviarla a un médico con una subespecialidad en infertilidad para valorar protocolos de alta complejidad. Entonces, ¿cuál es el rompecabezas? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Ver cuál es el objetivo que plantea la paciente. Ella tiene deseo de paridad y disminuir peso. Nosotros, ¿cuáles tenemos como objetivo secundario como médicos integrales?
mejorar ese perfil lipídico, la glicemia, disminuir el peso en el periodo preconcepcional, porque ella se va a embarazar y posteriormente necesitamos que tenga un adecuado índice de masa corporal. Y tenemos que pensar en objetivos a largo plazo, como esta explicación de lo que puede de enfermedades futuras, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la enfermedad cardiovascular, el riesgo de que llegue a ser una pancreatitis, que llegue a aumentar la posibilidad de algunos cánceres e incluso de artrosis de rodilla. Entonces, esta diapositiva me parece muy importante, porque muchas veces no pensamos que hay pacientes que son resistentes a la metformina. Existen diferentes polimorfismos que hagan que muchos pacientes tengan una respuesta heterogénea a la metformina o una respuesta que sea pobre. La paciente hace todo lo que les decimos, cambia su estilo de vida, hace dieta, hace ejercicio y no logra bajar de peso. Es aquí donde viene el papel del liraglutide. Entonces tenemos que pensar que el liraglutide nos va a ayudar a bajar de peso, a que esta paciente logre concebir, nos va a ayudar a que esta paciente en su futuro también no tenga ese riesgo para su descendencia, porque podemos ir trabajando en su epigenética. ¿Y qué es el liraglutide? Es un análogo de la GLP-1. Es un fármaco que imita o reproduce la acción del GLP-1, el glucagon like péptido tipo 1. Esta hormona peptídica tiene de 30 a 31 aminoácidos, se produce sobre todo en el intestino distal, también en páncreas y en cerebro, pero que tiene receptores en múltiples órganos. Tiene un efecto pleiotrópico y va a actuar sobre el metabolismo de la glucosa, aumentando la secreción de ella y disminuyendo el glucagón. Entonces vamos a tener una paciente con aumento de la saciedad, con aumento de la plenitud, que va a disminuir su ingesta energética y va a disminuir el vaciamiento gástrico. Entonces, esto quiero que se fijen, que la liraglutide va a actuar a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel del páncreas, de los riñones, a nivel de hueso y de músculo, a nivel intestinal, porque acabo de decir que se produce mucho en el intestino, y va a ayudarnos en la parte cardiovascular. Y fíjense los estudios en poliquistosis. Hay varios estudios que han mostrado que ciclos cortos de este producto, ya sea solos o en combinación con otros medicamentos como la metformina, van a producir una pérdida favorable de peso y cambios metabólicos en estas pacientes. Esto incluso si la paciente tiene o no diabetes. Y esto es importante en aquellas pacientes que desean o planean concebir. Recordemos que estas pacientes van a tener una hiperandrogenemia con una disminución del nivel de la globulina transportadora de hormona sexual. Esto me va a llevar a desarrollar hasta 5 veces más la posibilidad de obesidad abdominal, que va a aumentar por aromatización la testosterona, la androstenediona, y esto a nivel graso me va a aumentar los estrógenos, la estrona, el estriol y el estradiol, pero sin embargo estos que son producidos en la grasa no van a darme el factor protector. Entonces la paciente va a tener un aumento del 44% de la grasa visceral hasta un 32% de la grasa ginecoide, llevándome a futuro a las diferentes comorbilidades que se las he repetido varias veces. Entonces, esta adiposidad que va a actuar sobre la leptina, la adiponectina, sobre los factores o las citoquinas, que son factores proinflamatorios, aumentando los ácidos grasos libres, me va a llevar a afectar hígado, músculo, páncreas y endotelio vascular. Y esto se traduce en una insulinoresistencia, en un síndrome metabólico. Esta paciente puede llegar a ser diabetes tipo 2. Por otro lado, a nivel del endotelio vascular, como se los expliqué antes, por el aumento de lo que es la reabsorción de sodio y estos ácidos grasos libres, me va a llevar a un aumento de la aterosclerosis con posibilidad de hipertensión. En este estudio, SCALE, habla que cada año
por 5 a 10 personas, 5 a 10% de personas con prediabetes me va a desarrollar diabetes. Entonces nosotros tenemos que buscar herramientas para poder bajar el peso. Fíjense que en esta que estoy hablándoles o mencionando aquí en esta diapositiva, la importancia de la obesidad o del manejo de peso en la niñez, porque esto va a tener efectos a nivel ovulatorio, en su disfunción, efectos en la fertilidad, efectos en el embarazo en cuanto a abortos tempranos, anomalías congénitas, riesgo de preeclampsia, riesgo de distocia de hombros, de cesáreas, y riesgos en el posparto de que esta paciente, si me ha desarrollado diabetes gestacional, llegue después a ser diabética o llegue a quedar obesa. Las complicaciones médicas en obesidad, entonces, desde la parte del cerebro hasta la parte del pie, son muchísimas. Aquí las podemos ver y no las voy a mencionar por factores de tiempo. Tenemos una pirámide en cuanto al tratamiento, y si lo vemos de abajo para arriba, siempre lo más importante, y en todos los estudios va aunado, los cambios en el estilo de vida, las modificaciones, en cuanto a ejercicio, en cuanto a estar caminando, en cuanto a la dieta. Posteriormente viene lo que es la intervención nutricional. Si esto no mejora, entonces vamos a la farmacoterapia. Y con farmacoterapia podemos llegar de 10 al 25% de pérdida de peso. Si esta paciente tiene índices de masa corporal por arriba de 40 o de 35, pero asociado a comorbilidades, es donde ya se habla de los diferentes tipos de cirugía. Entonces, el liraglutide nos va a ayudar a disminuir el apetito, va a tener un efecto gástrico leve, disminuyendo el ácido gástrico y el vaciamiento a este nivel, regulando la glucosa, porque va a aumentar de una forma natural la secreción de insulina dependiente de glucosa y nos va a disminuir la secreción del glutado. Y va a hacer a nivel de apetito que aumente la saciedad. Muy bien, este otro estudio que me habla del efecto del liraglutide en la mujer poliquística con disfunción ovárica. Es un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado de Dinamarca. Y lo que hacen es valorar en estas pacientes poliquísticas el uso de liraglutide a dosis de 1.8 miligramos por día, que no es la dosis máxima, y lo hacen escalonado versus placebo, encontrando en los resultados que las pacientes con liraglutide disminuyeron hasta 5.2 kilos de peso versus placebo, y que tenían una mejoría del patrón del sangrado, un aumento de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esto significa que va a disminuir el hiperandrogenismo, y que el volumen ovárico disminuyó en 1.6 de medio. Por otro lado, encontraron una tendencia, que eso es nuevo, una tendencia a disminuir el nivel de la hormona antimilleriana, y esto significa que podría mejorar a futuro su fertilidad. Este otro estudio, que en realidad se los traje, pero es un estudio que todavía no ha salido. Aquí abajo lo pueden ver, desde ahorita del 2022 ya está aceptado, pronto va a estar saliendo en la revista de endocrinología reproductiva. Habla lo que es el liraglutide en cuanto a lo que es peso, composición corporal, los parámetros metabólicos en estas pacientes poliquísticas y con obesidad. Entonces, fíjense que como ginecólogos tenemos que meternos un poco en este tipo de manejo. Muy bien, ¿qué es lo que ellos hacen? A un grupo de pacientes durante 28 semanas, o sea, durante 8 meses, liraglutide en dosis de 3 miligramos versus a otras que es el placebo. Y vamos a adelantar aquí un poquito. Ellos revisan en cada paciente lo que son los índices antropométricos, lo que es no solamente el índice de masa corporal, sino que le miden la composición corporal de la grasa, miden lo que es el índice hormonal androgénico,
miden los estudios de glicemia con el HOMA, los factores cardiometabólicos, o sea, lo que es el perfil de lípidos y la misma presión. Entonces, vamos a ver aquí, pacientes con liraglutide antes y después, y pacientes con placebo antes y después. Y fíjense que está subrayado en letra más oscura cómo hay una disminución del peso corporal, hay una disminución del índice de andrógenos libres en comparación con el placebo. Entonces encontramos que hay alrededor de un 5.2% de pérdida de peso corporal en las pacientes con liraglutide a 3 miligramos diarios versus placebo, que es estadísticamente significativo. Por otro lado, hay un 30% de estas pacientes que usaron liraglutide que pudieron bajar hasta un 10% del peso corporal. En realidad, esta otra parte no fue estadísticamente significativa, pero mejoró o ayudó a mejorar estos otros parámetros. Y si lo vemos aquí ya, en este gráfico, quizás es más fácil visualmente, vemos con el paso de las semanas cómo el índice de los andrógenos libres mejoró en las pacientes con tratamiento versus las de placebo, y la parte del peso, también de la menstruación, en esta parte es la parte de los ciclos menstruales, mejoró su disfunción ovulatoria, reguló sus ciclos menstruales, reguló la cantidad menstrual frente a las que eran de placebo. Entonces, ellos concluyen con una pérdida del 5 al 10% de peso va a mejorar los resultados clínicos, metabólicos y reproductivos en estas pacientes con poliquistosis. Y pues esta pérdida de peso de 2 a 6 kilos ayuda a evitar que esta paciente a futuro le llegue a hacer algunas comorbilidades, y que este tratamiento con liraglutide de 3 miligramos diarios subcutáneo ayuda a disminuir la parte de la grasa corporal total y los ácidos grasos libres. Entonces, ¿cuál es el rompecabezas? En este caso, que tenemos que pensar que existe el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos que, a pesar de que en un inicio se usaron para diabetes, hoy día se usa para la obesidad en las pacientes con poliquistosis. Y nosotros como ginecólogos tenemos que estar enterados de este advenimiento, tenemos que aprender un poco de esto. Ha habido mayor interés sobre todo en el liraglutide, y hay muchos estudios que se están llevando a cabo en pacientes con poliquistosis. Recordemos también, ya lo he mencionado a través de la conferencia, que la obesidad tiene impacto negativo en las pacientes que están deseando concebir y que son obesas. Y la obesidad va a hacer que las terapias de reproducción asistidas no sean idealmente, tengan una eficacia tan rápida. ¿Por qué? Porque estas pacientes obesas van a tener una prolongación de la duración de los inductores de ovulación. Vamos a tener que usar mayores dosis de gonadotropinas. Va a disminuir el número de folículos maduros y de la recuperación de estos ovocitos. Va a aumentar la tasa de cancelación de ciclos y va a tener un impacto negativo en lo que es la calidad del ovocito y de los embriones. Este estudio, es también europeo, habla de la intervención preconcepcional en pacientes con poliquistosis obesas que no han logrado embarazo y que van a ser sometidas a protocolos de fertilización in vitro. Entonces, fíjense que eran mujeres jóvenes, promedio de edad de 31 años, con un índice de masa corporal promedio de 36.7, y cogen dos tipos de pacientes. Pacientes que estaban únicamente con metformina, las llevaron a 1000 miligramos de ID cada 12 horas, igual en un ascenso escalonado, versus pacientes con metformina y con unas dosis muy bajas de liraglutide, igualmente iniciando el liraglutide en una dosis escalonada de 0.6 miligramos hasta llegar cada 3 días a 1.2. Lo hicieron durante 12 semanas, o sea, 3 meses. Después pararon
que dejaron un periodo de, digamos, de libre de medicación alguna durante 4 a 6 semanas y encontraron que la tasa de embarazo con fertilización in vitro mejoró el número de embarazos confirmados por ultrasonido y embarazos con actividad cardíaca positiva. Siguieron a estas pacientes por 12 meses y siguieron al otro grupo. Entonces, fíjense, la tasa de embarazo en transferencia de embriones en el grupo de solo metformina fue de 28% versus el grupo combinado de metformina con liraglutide de 85.7%. Y la tasa acumulada a 12 meses en el grupo de solo metformina, 35%, versus en el grupo combinado de 69.2%. Esto es una gran cantidad de artículos que están sopesando esto que acabo aquí de comentarles. Y ellos, ¿qué es lo que entonces al final terminan diciendo? Que la pérdida de peso va a mejorar los ciclos menstruales, va a mejorar la ovulación porque va a hacer que esta paciente disminuya su grasa visceral. Ese es un primer mecanismo. Un segundo mecanismo del liraglutide, que es que al mejorar la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia con solo bajar de peso, va a tener un rol importante a nivel ovárico en su poliquistosis porque va a ayudar a que la LH disminuya y que esa hiperandrogenemia también disminuya. ¿Por qué? Porque a nivel hepático vamos a aumentar la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y ese es uno de los roles más pivotes. Y un tercer mecanismo que ahorita es un poco desconocido, pero que tiene que ver con la parte de fertilidad y sobre todo cuando han comparado en las ratas de acuerdo a la fase proesto, la amplitud del pico de la LH que va a hacer que aumente la progesterona en la fase luteal. Entonces, para ir ya como finalizando, tenemos que saber que nuestra intervención en esta paciente femenina, porque somos ginecólogos, o incluso si no hay ginecólogos, estamos frente a una mujer que si tiene poliquistosis y que en las medidas de cambios de estilo de vida, con las dietas, con los ejercicios, no nos dan resultado y que ya han llegado a otro tipo de medicamentos y que no nos sirven, no me ayudan a bajar de peso, esta paciente quiere concebir, entonces yo tengo que pensar que tengo en mi arsenal otro producto que es natural, que es el liraglutide. Y nosotros como médicos debemos de desarrollar intervenciones que sean exitosas para lograr mejores resultados en la paciente, siempre promocionando la seguridad y la calidad en cuanto al manejo de la paciente y del medicamento. Muy bien, esto es lo que les tenía esta tarde. Muchas gracias por escucharme aquí a la distancia, que yo sé que es un poco difícil. Muchas gracias al laboratorio Novo Nordisk por la confianza y no sé si tienen algún comentario o pregunta. Doctora Navas, muchísimas gracias. Doctora Navas, muchísimas gracias por su presentación. Quisiéramos que nos dé alguna conclusión o recomendación final y acaso algún comentario sobre estudios genéticos. Ok, buenas tardes a todos. En cuanto a recomendación final, es que tenemos que pensar que hoy día no solamente la poliquistosis ovárica se va a tratar con los cambios de estilo de vida, con los anticonceptivos hormonales, que tenemos que pensar que las pacientes poliquísticas a futuro van a tener también esos problemas cardiometabólicos y entonces desde jóvenes tenemos que irselos tratando y que entonces hoy día no es solamente pensar en el anticonceptivo, en el cambio de estilo de vida, sino que hay algún porcentaje de estas pacientes que van a tener que usar este otro tipo de productos para que bajen de peso y así por ende mejorar no solamente el problema actual de la disfunción ovulatoria, sino también a futuro que no vayan a ser las comorbilidades.
Y con respecto a la parte genética, lo que me estaba diciendo, no le entendí qué quería que le explicara en la parte genética. Si juega algún rol en la parte genética. Sí, recordemos que hoy día se habla de la epigenética, que sería la nueva genética. Entonces, si nosotros comenzamos en esta paciente que es poliquística, que es obesa, a tratarle esta obesidad, a tratarle esta insulinoresistencia, no solamente a ella va a mejorar como ser humano, como paciente en el momento actual y futuro, sino también a su descendencia por la parte de la epigenética, por lo que es la metilación a nivel de las histonas. Esto es muy interesante. Entonces esta mujer, por ejemplo, si la estamos tratando, va a tener menor posibilidad de llegar a hacernos diabetes gestacional, menor posibilidad de transmitirle esta obesidad y esta diabetes a su descendencia. Muchísimas gracias, doctora Navas. Damos por concluido este bloque. Le agradecemos por toda la enseñanza vertida. Pasamos al siguiente bloque. Muchas gracias. El doctor Guzmán estará asumiendo el siguiente bloque. Buenas tardes. Buenas tardes.